nada, porque tampoco hay para mucho. O sea, es la victoria del América. Sí, el gol de Maximán, sí, la remontada, sí, el América, que en términos generales había sido mejor que el Atlas, pero todo está enmarcado evidentemente en la actuación de el Gato Ortiz. Tengo aquí la mirada de Pietra, así que No, estoy muy atento para siento ver que me... cómo saludas ¿No? y si en algo cambiaste tus ¿No? opiniones a lo que platicábamos anoche. No, pero me parece que siguen no más te o menos mantienes igual. y eso me da gusto y Siguen un gusto iguales. también saludar a Desi y a mi querido Héctor Huerta. Pues sí, el arbitraje, el gato volador nos puede dar para todo el programa. Si quieres, no hablamos de otra cosa y enlazamos a nuestros amigos reporteros y nos echamos al gato. No va a ser tanto así. ¿No? Desi, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar nuevamente en la mesa de Picante de la tarde. Hay cositas que podemos rescatar las decisiones del árbitro, pero sobre todo argumentos de que le pegan el bíceps, no en el hombro, Correcto. etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a discutir más adelante y desmenuzar, que es importante describir qué sucede. A ti te veía ayer en la noche más mesurada que a todos los demás, porque tú sí veías como con reservas las dos jugadas. No, ahora nos vas a ir diciendo tus opiniones al supuesto. respecto. Héctor, no coincidamos ayer en la noche, pero supongo que vienes con la espada desenvainada, porque era tu Atlas el que estaba ahí metido en todo esto, ¿no? Sí, me gustó mucho el Atlas, la verdad. Me gustó el equipo, el cambio que tiene. Compitió bien. Compitió. Haz de cuenta con una pelea del Finito López contra Mike Tyson, pero ahí le dio unas cachetadas al principio y todo, y lo provocó, y el otro se enojó, y al final, pues, ganar. El factor del árbitro, pues hay que considerarlo, ¿no? También, porque no solo, yo creo que es más dudosa todavía el gol de Yuca que le anulan. Ese sí se me hace como Pero muy sí está cerrado. aventado, Muy Pietra, cerrado, muy cerrado. tiene Y el los pie vectores, izquierdo los adelantado. Estoy en vectores. tu mente, como diría algún. No, y los vectores de tercer mundo que tenemos nosotros son los que no te dan claridad. No es la tecnología que este fútbol ya necesita, ¿no? Bueno. Ya necesitamos otra tecnología. Ahí viene, ya también ayer nos dijo Lalo Bricio, ¿no? Que supuestamente iba a llegar 28. el Genius, dijo que se llama, ¿no? Algo el sistema. Pero además tenemos para una... Genius. Tenemos una cosa que vamos a ir al bar, el bar de aquí también. ¿Ah, sí? Lo vamos al bar de Picante porque mira. pues, dicen que cantada vale doble. ¿Qué sirven ahí? ¿O es Pues un ahorita- también de- ahorita- Bueno, vamos a No, echar... espérame, la producción tiene el bar ya ahorita. ¿Ya lo tienen listo? Ya me da miedo porque dicen ¿Ya? que el que toma el Me lunes dijeron que sí. le cae la maldición gitana y toma como toda diría mi compadre, toda la para semana. empezar, Vamos no, primero a siempre es de campamentos. noche. Te la voy a hacer de emoción. Vamos a campamentos. Bueno, vamos a campamentos, en efecto, recorrido por campamentos, ahí están León Lecanda, Jesús Bernal y César Caballero. León Lecanda en América. Lion, ¿cómo andas? Buenas tardes. América está contento, ¿no? Más allá del tema arbitral, con la victoria ayer en el Jalisco. Indudablemente, Ricardo, el tercer triunfo seguido, después de los que consiguió contra Querétaro, esa victoria 1-0 cerrada, ¿no? Ya donde se vio mucho mejor frente a Tigres, ahora otra vez goleada, son 7 tantos en los últimos 2 encuentros. Indudablemente están felices aquí en América. San Lunes, día de descanso hoy en Coapa, pero los vamos a contar enseguida todos los ecos después del triunfo anoche ante Atlas en el Estadio Jalisco, y también cómo va a preparar Andrés Jardine al equipo de cara a la visita, o el partido más bien en casa que tiene contra Pachuca este fin de semana. Perfecto, pues ahora vamos contigo. De hecho, ya nos quedamos en un ratito. Jesús Bernal, estaremos contigo y con las Chivas. Es completamente lo opuesto, ¿no? Al América el gato le pita penaltis cada vez que lo dirige y a Chivas en todos sus partidos, independientemente del árbitro, penal contra Chivas. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante, y también penales que no le marca favor. Allá hubo uno en el partido contra Juárez. Vamos a platicar del rebaño que regresó ya a los entrenamientos. Estaremos hablando de eso y las ausencias que tiene, porque son 7 las que se reportan el día de hoy por parte de los tapatíos. No nos la reveles desde ahorita, pero no me digas que el Chicharito va a estar en 3-7, porque esa sí ya no me la voy a creer, ¿no? Y estaremos con César Caballero también y con la al máquina. ratito ¡Qué les platico. victoria! ¡Qué victoria, César, de Cruz Azul! Era importantísimo por cómo venían las cosas. Ya había regresado del X-Cup de todas maneras el equipo la semana pasada, pero pegarle al campeón moralmente debe de ayudarle y mucho al proyecto del Arcamón. Hola Ricky Push, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Sí, una victoria importante del conjunto de Cruz Azul, que lo mantiene allá arriba en la tabla general y además se mantiene también invicto en el torneo y jugando como local en el Olímpico Universitario. Además hablaremos del microciclo que ha iniciado la selección mexicana de fútbol de cara a la próxima fecha FIFA. Detalles de todos estos temas en unos minutos más acá en Fútbol Picante. Gracias. Siempre condiciona el desarrollo del juego, entonces hasta ahora no pudimos encontrarnos en esa situación de poder ir ganando solamente con San Luis, y después no pudimos. El equipo va, erra goles,
el rival con muchas menos llegadas nos convierte en goles, y es algo que venimos conversando en cada postpartido con todos ustedes, y eso es una realidad y de la cual tenemos que salir. Es como que estamos un poco ahí enredados en esa situación, ¿no? Nuevamente un penal en contra, penal por supuesto evitable. Bueno, nos van pasando situaciones que hay que atravesar, pero necesitamos de la valentía y del orgullo, ojalá que sea el punto de partida para algo mejor, para algo que queremos, que es ganar. Y bueno, siempre hay que tener la esperanza y la ilusión. Por supuesto, tiene que estar respaldada con mucho trabajo, que es lo que hacemos cada semana, y el equipo va a arrancar. Más allá de que tenemos algunas debilidades, también tenemos muchas fortalezas y seguiremos insistiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que cueste. Bueno, pues ahí están las reflexiones de Gabriel Milito, el técnico de las Chivas. Guadalajara tiene 4 puntos de los primeros 15 que ha disputado. Tiene un partido pendiente que es ante los Tigres. Sigue en la parte baja de la clasificación y con un calendario durísimo. Cruz Azul previo al parón por selecciones y luego lo que ya tanto habíamos dicho, América, Tigres ese pendiente y luego Toluca. Vamos hasta Guadalajara porque ahora para colmo, con esto que ya platicábamos con León, Jesús, Chivas tiene que lidiar con 2 problemas, el de los microciclos y el de un par de lesiones también aparentemente que le van a hacer preparar el partido contra Cruz Azul con muchísimas dudas. Así es, Ricardo, saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Pues de entrada los 5 jugadores convocados por el Vasco Aguirre, Raúl Rangel, Diego Campillo, Brian González, el caso de la Hormiga de Luis Romo, que de todos ellos 4 son indiscutibles en el equipo titular, y después el tema de Richie Ledesma y Daniel Aguirre, que salieron lesionados del partido contra los Xolos de Tijuana, que sigue esta evaluación para determinar la gravedad de la lesión, pero que no pinta bien porque ambos salieron con temas musculares del terreno de juego y con bastante dolor en el partido del pasado viernes. Así es como ha tenido que arrancar esta semana Chivas con todas esas ausencias. Gaby Milito, al menos con los seleccionados, podrá contar hasta el próximo jueves, o sea, ya prácticamente para terminar la preparación del partido ante la Máquina, y también ya con algunos movimientos intentando encontrar soluciones. En el juego contra Tijuana cambió toda la línea defensiva, nunca habían jugado Campillo con Tapias y el Tiva, de cualquier manera no le dio resultado porque hay una pelota mal entregada por Tapias al Tiva que termina en el primer gol, y el técnico está tratando de encontrar esa respuesta, esa solución a los temas que ha tenido en las distracciones defensivas. Bueno, pues increíble, ¿no? Como el tema de los microciclos, yo insisto, es un tema, ya lo vamos a hablar más adelante cuando enlacemos también con César, pero cómo van a terminar afectando a Guadalajara. El ánimo, ¿cómo está, Jesús? Porque uno pensaría que después de empatar un 3-0, con el drama con el que lo empata Chivas, con esa demostración de amor propio, porque creo que fue eso más que cualquier otra cosa, las 2 pinceladas, tanto de Efraín como del Piojo, Chivas podría empezar, yo decía el otro día, a construir, ahora sí un poco, pero no sé si el ánimo es a partir de ahí positivo o en realidad decir, pues otra vez nos estaban poniendo, o sea, estábamos 3-0, no podemos ganarle a nadie. No sé cuál de las 2 pesa más hoy en Guadalajara. Sí, Ricardo, hoy en Chivas lo quieren ver como el punto de inflexión, aunque también ocurrió con San Luis, iban ganando, les dieron la vuelta y al final Chivas alcanzó a sacar la victoria y después de eso no pudieron encontrar los resultados. Acá en el Guadalajara lo que les genera mucho es la frustración de entender que generan más opciones que el rival, que patean más al arco que el rival, pero que al final no terminan por ganar los partidos, y todo tiene que ver justo con estos errores de los cuales ya ha hablado Milito, ¿no? Estas pequeñas desconcentraciones en la zona baja, cuando van construyendo juego, que al final terminan por costarles con anotaciones en contra. Oye, Jesús, te saludo y ahí te encargo una torta ahogada para la semana que entra que voy para Guadalajara. Oye, Jesús, con todo gusto. Te lo voy a preguntar con toda seriedad, ¿eh? ¿Esta semana ya podrá jugar Chicharito? Saludos, Héctor. Mira, él, lo que me dicen, está en un periodo que se llama la readaptación al esfuerzo, ¿no? O sea, después de la pretemporada no la hizo completa, hay que recordar, se sometió a una vasectomía, estuvo fuera 10 días, después empezó a jugar, después se lastimó algunos partidos, no podemos perder eso de vista, regresa para la fecha 1, se lastima en el calentamiento, entonces, con calmita. Van
viendo semana a semana la evolución de Javier, pero todo parece indicar que será hasta después de la fecha FIFA cuando esté al 100%. O sea, otro rato. O sea que todavía le Otro queda rato. interesante. Para la fecha 17. El tema con Se operó de vasectomía antes de empezar el torneo, ¿verdad? Sí. Y no podía haberlo hecho tantito antes en las vacaciones. Digo, nomás una... Ahora, pues sí, no sé si así lo calculaba, si estaba prevista o eso, o si fue más o menos. No sé si tú sabes eso, Jesús, si fue una decisión de última hora de Javier, esa cirugía a la que se sometió a la vasectomía, o como dice Héctor, si la podía haber agendado Sí, antes. un poquito antes. ¿Qué pasó con eso? ¿No? Pues lo que me dijeron es que era una cirugía programada, pero casualmente estuvo programada a partir del día 2 de pretemporada. O sea, Javier vino, se presentó, hizo pruebas físicas y médicas y luego desapareció 10 días y ya nada más alcanzó al equipo en Isla Navidad. Bueno, ni hablar. No te vayas, Jesús. Un dato nada más, tiene que ver con los últimos arranques de Guadalajara. Insisto, son para Chivas 4 de los primeros 15 puntos, los que tiene hasta ahora en el campeonato. Y así, ¿no? Los antecedentes, pues, bueno, con Cadena y con Cardoso, la misma cantidad de puntos. En el clausura 25 tenía uno más, es decir, tampoco es tan nuevo esto de Guadalajara. Lo que sí supongo, Jesús, es que nadie lo esperaba en Chivas, ¿no? Nadie esperaba, más allá de ser nuevo el proyecto de Gabriel Milito, con lo que había sucedido en pretemporada, que a muchos los ilusionó. No sé si lo dimensionaron correctamente el nivel de equipos a los que se había medido Chivas, pero nadie esperaba que Chivas iba a tener este rendimiento después de sus 5 primeros partidos, y no sé si la directiva ya empieza a estar nerviosa. Sí, coincido en eso que mencionas y me lo han platicado también, ¿no? Que nadie se imaginaba este escenario contemplando primero los rivales que tenía Chivas. O sea, en este arranque de torneo enfrentó a San Luis, enfrentó a Juárez, enfrentó a Santos, enfrentó a Tijuana. Por ahí tiene partido pendiente contra la escuadra de los Tigres. Pensaban llegar de mejor manera a la parte fuerte, ¿no? Donde viene Cruz Azul, América, Toluca y el pendiente de Tigres que se acomodó ahí en el mes de septiembre. Y con respecto a los nervios, la realidad es que no. O sea, la directiva confía en Gabriel Milito, es la apuesta de Javier Mier, el primer técnico que le toca elegir ya como director deportivo del equipo del Guadalajara, y tiene un contrato a 2 años. Entonces, pues la intención es esa, ¿no? Poderlo sostener, que el proyecto pueda continuar, y por ahora, al menos en ese sentido, están tranquilos. Bueno, perfecto. Abrazo, Jesús. Gracias. Buena tarde. El problema del Guadalajara es el calendario, lo que tiene adelante. Sí. Pues enfrentas a los mejores equipos de la liga, ¿no? Cruz Azul, América, Tigres, Toluca, échate a los 4, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque para mí no va caminando tan mal el proyecto de Milito. Varios de los partidos han sido buenos, otros muy malos, pero ahí va caminando. El problema es que si no concretas, te meten tantos goles y luego vas a tener este calendario, pues sí te complica mucho la existencia. Pero el proyecto por lo menos se ve, es cosa que antes no se veía. Y recordar que con Matías Almeida también el equipo empezó muy flojo. Sí, empezó muy bien. Al principio fue malo. Hay muchas cosas preocupantes. Que estés sotanero general, el golpe de vista, que estás con Querétaro y Puebla en 4 puntos, aunque tengas un partido menos, el golpe de vista de cualquier aficionado Chivas es desilusionante. Claro. O sea, 4 puntos, último lugar. Son las Chivas ahogadas del Guadalajara. Entonces, luego vas perdiendo 3-0 y resuelven prácticamente en acciones individuales, no en trabajo de equipo, ¿no? Un golazo de Efraín y luego otro golazo del Piojo. Ese es otro dato muy preocupante. Luego, lo vulnerable que es la defensa. O sea, la zona defensiva, estar batallando siempre, ir en desventaja de 3-0 contra San Luis, se vieron también muy apurados igual para sacar el resultado. O cuando les hacen un gol primero Santos y León, ya no les alcanza para meter un gol. Luego otra cosa, el calendario que viene, pero viene Cruz Azul, América, Tigres y Toluca en filita, los 4. ¿Cuántos puntos vas a poder sacar ahí? Y entonces, hablando... Y luego Gago, nada más si le queremos sumar un tema de Morro. El 11, después, el partido 11, claro. Fernando entonces, en la fecha 11 estaríamos hablando... Ya no está Gago. Pero estaremos hablando, exacto, estaremos hablando de que a lo mejor en la fecha 10 Chivas ya está fuera de liguilla. Yo creo que virtualmente está eliminado el equipo, o sea, veo muy difícil, tomando en cuenta el calendario. ¿Cómo? Pues y con las benevolencias de nuestro torneo ya virtualmente lo ves eliminado. Es que ¿sabes qué pasa, Pietra? Yo sí hice el cálculo, pero ¿dónde diré? Que ya no vuelve a sumar hasta el partido contra Toluca, o sea, cuando llegue Necaxa. No va a sumar en los próximos 4. Y eso lo obligaría a tener un cierre inmaculado, ganar esos 8 partidos básicamente, o por lo menos 7 de los 8 para poder clasificar. Y en esos está todavía Monterrey,
Pumas, ¿no? No, y en la lectura de juego no Pachuca. se le ve esa claridad que le buscamos y la expectativa que se O sea, generó. no se le ve a función de Perdió equipo esta. 12 puntos de los equipos que posiblemente, por nombre Pero y tú le historia, tenías eran fe. mejor. Le tenía fe que el pasado tenía, porque realmente Sí, yo bueno, creo que sí, ya, sí, ya, sí. de verdad que Debe no. ser. Ok, entonces sí, las Chivas. Chivas tiene un problema serio entre las manos y no precisamente hablamos de los resultados que han tenido en sus últimos partidos, aunque el cuadro de Gabriel Milito amaneció el día de hoy como el último de la tabla general. Nos referimos a una posible salida que podrían tener en Verde Valle debido a que siguen sin poder renovar a uno de sus jugadores más prometedores y que podría salir gratis del club justo en su mejor momento futbolístico. Según Jesús Bernal de ESPN, se desconocen las razones exactas por las que no han renovado a Armando González, pero está clarísimo que vive su mejor momento como futbolista profesional. La Hormiga se ha convertido en uno de los más destacados en el ataque rojiblanco y tras su reciente valoración en el mercado internacional, las pretensiones económicas por parte de su entorno pueden ir subiendo significativamente con cada gol que anota. El tema se vuelve más preocupante cuando recordamos que en Verde Valle renovaron recientemente a varios jugadores juveniles importantes como Teun Wilke, Miguel Gómez, Eduardo García y Yael Padilla durante el pasado mercado de verano. Sin embargo, la Hormiga no se encontraba entre esos nombres, lo que genera dudas sobre si se trata de una negociación aparte más complicada o simplemente no se han dado los acercamientos necesarios para renovarlo. La situación contractual de González es delicada porque su contrato actual termina en 2026, lo que significa que si no renuevan pronto, otros equipos podrían empezar a acercarse con ofertas libres. Uno de los riesgos que explica Bernal es que Armando González podría llamar la atención de equipos europeos, especialmente de España o Italia, donde su estilo de juego y capacidad goleadora encajarían perfectamente, por lo que algún club europeo podría convencerlo de dejar al conjunto rojiblanco como agente libre o a un costo muy bajo para Chivas. Se le está durmiendo a Chivas. Hay dos factores. Número uno, se está durmiendo porque cada vez está cotizando más. Mientras más goles haga, si está peleando el título de goleo y si está siendo convocado a la selección como es ahora, por lo que sus pretensiones serán más altas. Dos, también se le está durmiendo mientras se le siga pasando tiempo puede llegar un equipo europeo y se lo pueden llevar gratis, expresó contundentemente el periodista de ESPN. La directiva rojiblanca y Amaury Vergara deberían darse prisa en renovarlo antes de que se presenten los primeros problemas serios. El valor de mercado de González ha crecido exponencialmente. Hace 2 años valía menos de $500,000. Hoy está tasado en cerca de 3 millones y sigue subiendo. Su edad también juega a favor de posibles pretendientes. A los 22 años está en el momento perfecto para dar el salto a Europa, con margen de crecimiento y en la plenitud de sus capacidades físicas. A mi parecer, Chivas se está jugando con fuego al no renovar ya mismo a González porque cada gol que mete su precio sube y las posibilidades de perderlo gratis aumentan. Y precisamente hablando de los números que respaldan esta preocupación, hay que destacar el gran récord goleador de Armando González que deja en completa evidencia a Chicharito Hernández y Alan Pulido en el ataque de Chivas. En el Club Deportivo Guadalajara ya no quedan dudas de quién es el centro delantero titular. La Hormiga se ha impuesto por encima del ex Manchester United y el último campeón de goleo con la playera del Guadalajara. Los números son contundentes y no mienten. Armando González tiene 8 goles en apenas 1.083 minutos jugados con el primer equipo, lo que significa un promedio de un gol cada 135 minutos de juego. Esta efectividad es simplemente espectacular para cualquier delantero, pero más aún para un juvenil de 22 años que recién se está afianzando en primera división. La comparación con los veteranos es devastadora para Chicharito y Pulido. En su actual etapa en el club, Hernández Balcázar marcó apenas 3 goles en 1.527 minutos de juego. El promedio de gol del ex Manchester United es paupérrimo. Un festejo cada 512 minutos, es decir, marca un gol cada casi 6 partidos completos desde que volvió a la Perla Tapatía. Estos números son inaceptables para un jugador de su calibre y experiencia internacional. Por su parte, Alan Pulido tiene estadísticas igualmente desalentadoras.
el ex Tigres suma apenas 2 goles en 1.062 minutos, lo que habla de un promedio de un tanto cada 531 minutos. De esta manera, ahora absolutamente nadie cuestiona que Armando González sea el centro delantero titular indiscutible, lo que también dejó completamente relegado a Teun Wilke en la jerarquía ofensiva del equipo. En este inicio de temporada, González no ha parado de anotar goles importantes. Lleva 3 tantos en el Apertura 2025, uno crucial en la Leagues Cup 2025 y uno más en la Conca Champions 2024-2025, mientras que en la pretemporada contribuyó con 2 goles adicionales. Su más reciente anotación fue clave para iniciar la épica remontada de Chivas contra Tijuana, cuando descontó el marcador anotando el 3-1 parcial con una excelente definición de zurda dentro del área. Más allá del presente con lesiones constantes de Chicharito y Puligol, cuando les ha tocado jugar últimamente, ninguno de los 2 veteranos ha dado el aporte esperado por la afición y el cuerpo técnico. Por el contrario, la Hormiga es el goleador absoluto del Guadalajara en lo que va de la temporada y cada vez que entra al campo genera peligro real en la portería rival. Su juventud, hambre de triunfo y efectividad lo han convertido en la nueva carta de presentación ofensiva del rebaño sagrado. Pensando bien, es impresionante cómo un chavo de 22 años está dejando en ridículo a 2 jugadores con tanto recorrido internacional como Chicharito y Pulido. Conectando con los cambios tácticos que está implementando Gabriel Milito, el entrenador argentino ya tiene muy claro quién será el reemplazo para Luis Romo en caso de que el ex Cruz Azul no brinde un nivel más consistente en el centro del campo. Hasta el momento, en Chivas solo hay un jugador de campo que ha disputado absolutamente todos los minutos de la Liga MX, Luis Romo. Esto confirma su influencia dentro del equipo, ya que incluso ha jugado como líbero y también como centrocampista, pues su polifuncionalidad es importante para el cuerpo técnico de Milito. Sin embargo, también es muy cierto que Luis Romo ha protagonizado algunos fallos en salida de balón que le costaron muy caros al rebaño, y en el centro del campo ha dejado ciertas dudas importantes, pues en esa zona se dan muchos duelos físicos y se necesita una capacidad atlética superior. Por eso son muchos los aficionados que piden constantemente que sea enviado a la banca y se le dé oportunidad a otros jugadores. En caso de que finalmente Milito decida hacer caso a la presión de la afición o simplemente dar descanso estratégico a Romo, todo indica que ya tiene a su reemplazo ideal perfectamente identificado. Omar Gobea podría regresar en los próximos compromisos, principalmente después del parón por fecha FIFA de septiembre. El exjugador de Rayados había sido el acompañante natural de Eric Gutiérrez durante toda la pretemporada, siendo muy bien valorado por el cuerpo técnico argentino por su visión de juego y capacidad técnica. Gobea estuvo en un nivel muy bueno antes de lesionarse previo a la Leagues Cup 2025, donde se perdió varios partidos importantes por una molestia muscular que lo mantuvo alejado de las canchas. El mediocampista jugó por última vez en la jornada 3 ante San Luis, partido donde mostró destellos de su calidad técnica y su capacidad para iniciar jugadas desde el fondo. Hace algunos días, Gabriel Milito señaló específicamente la importancia que tenía Omar Gobea dentro de su estructura táctica. Se había transformado en un futbolista muy importante para nuestra manera de jugar, con una técnica para iniciar el juego realmente destacada, explicó el estratega argentino en conferencia de prensa. Estas palabras demuestran que Gobea tiene la confianza total del técnico y podría ser la alternativa que muchos aficionados están pidiendo. La diferencia entre Gobea y Romo es clara. Mientras Romo aporta más físico y marca, Gobea ofrece más técnica y precisión en el pase. Dependiendo del rival y la estrategia del partido, Milito podría alternar entre ambos perfiles para darle diferentes matices al juego del equipo. La recuperación total de Gobea será fundamental para las aspiraciones del Guadalajara. En la segunda mitad del torneo, yo creo que Omar Gobea puede ser exactamente lo que necesita Chivas en el mediocampo: más técnica, menos errores en la salida y un perfil diferente al de Romo que le dé más opciones tácticas a Milito. Pero hablando de jugadores que seguirán
sin tener oportunidades por razones ajenas al fútbol, Gabriel Milito seguirá sin utilizar a Hugo Camberos y Yael Padilla en Chivas por una situación que va más allá de las decisiones técnicas. La parte de la afición del Club Deportivo Guadalajara, que constantemente pide más participación de los canteranos en el primer equipo, está genuinamente decepcionada con los pocos minutos que han tenido estos dos talentosos juveniles. Gabriel Milito no ha apostado por ellos más allá de algún ingreso esporádico desde el banco de suplentes. Su baja participación hasta ahora había sido producto exclusivamente de las decisiones futbolísticas del director técnico, quien prefiere jugadores con más rodaje y experiencia en partidos de alta presión. Sin embargo, ahora seguirá sin utilizarlos por una razón completamente diferente. Ambos estarán afectados a la selección mexicana sub-20 para el Mundial de la categoría que se disputará próximamente en Chile. El Mundial sub-20 se llevará a cabo en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre de este año. No obstante, los futbolistas estarán concentrados y afectados desde mucho antes de la fecha de inicio para los entrenamientos, microciclos y partidos de preparación con Eduardo Arce como director técnico de la categoría. De esta manera, se perderán gran parte del comienzo de la segunda mitad de la fase regular del Apertura 2025, justo cuando el torneo se pone más intenso. Además de Hugo Camberos y Yael Padilla, Sebastián Liceaga es el otro jugador de Chivas que fue citado oficialmente por Eduardo Arce para representar a México en el Mundial. El portero del Tapatío se ha destacado enormemente en la Liga de Expansión MX y posee una gran proyección a futuro, por lo que se ganó merecidamente un lugar en la Copa del Mundo de la categoría. En general, cada vez que les ha tocado sumar minutos con el primer equipo, Hugo Camberos y Yael Padilla han sabido dar la talla y mostrar destellos de su enorme calidad técnica. No obstante, Gabriel Milito se inclina sistemáticamente por jugadores con más rodaje y experiencia en situaciones de presión. La debilidad entre los juveniles para el argentino parece ser Santiago Sandoval, que en el último partido contra Xolos de Tijuana fue titular y respondió positivamente a la confianza. La ausencia de Camberos y Padilla por el Mundial Sub-20 podría ser una oportunidad dorada para que otros jóvenes como Sandoval, Teun Wilk o algunos elementos del Tapatío demuestren que merecen un lugar en el primer equipo. También será una prueba importante para ver si Milito realmente confía en las fuerzas básicas cuando se ve obligado a usarlas por circunstancias externas. A mi parecer, aunque es una lástima perder a estos dos talentos por el Mundial, también puede ser una oportunidad para que Milito descubra otros diamantes en bruto de la cantera rojiblanca. Y precisamente hablando de cómo se sienten los jugadores con el trabajo del técnico argentino, se reveló la opinión de los futbolistas sobre el estilo de juego que Gabriel Milito está intentando implementar en Chivas. Los resultados del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara no son para nada los ideales que esperaba la afición. La llegada de Gabriel Milito como director técnico generó muchísima ilusión entre los Chiva hermanos, pero por ahora no ha obtenido los puntos deseados en la tabla de posiciones. Sin embargo, al técnico argentino se le suele destacar constantemente la intención de juego ofensiva que imprime en su equipo, el carácter y la personalidad que les transmite a los jugadores para ir siempre hacia adelante. Ahora, el periodista César Huerta reveló información muy valiosa. Los jugadores de Chivas están extremadamente conformes con el trabajo de Milito y creen firmemente en su propuesta futbolística. El grupo está completamente convencido de la búsqueda táctica del mariscal y se mantienen encolumnados detrás de él a pesar de los malos resultados. De esta manera, la idea del plantel es seguir por el mismo camino metodológico, pese a que hasta ahora no se han dado los mejores resultados en puntos conquistados. En una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el cronista de Diario AS reveló que al platicar directamente con algunos jugadores rojiblancos, percibió cierta alegría y optimismo genuino entre ellos, o al menos eso es lo que transmiten en privado. De esta manera, los futbolistas mantienen la ilusión intacta de revertir la situación adversa en la tabla de posiciones y confían en que los resultados llegarán si siguen trabajando de la misma manera. Además, los jugadores advierten que cuando cambie la confianza
y se corrijan ciertos errores defensivos puntuales, el juego del Guadalajara será realmente de alto vuelo y muy vistoso para la afición. Lo que resta por conocer es cuánta será la paciencia real de la afición y la directiva si los resultados siguen sin aparecer, ya que Milito ha conseguido la victoria en un solo partido de los 5 que ha dirigido Flow por Liga MX hasta ahora. La faceta defensiva sigue siendo el principal déficit de las Chivas de Gabriel Milito, algo que el propio técnico reconoce pero que aún no ha podido solucionar completamente. Desde sus inicios como entrenador en Argentina, Gabriel Milito siempre dejó muy claro que su idea de juego pretendía pensar más en la portería rival que en la propia. Desde su arribo a Chivas, el sudamericano ha podido plasmar exitosamente su intención ofensiva, aunque la falta de efectividad en el área contraria le ha jugado una mala pasada en varios partidos. Sin embargo, el saldo de goles a favor en el Apertura 2025 no es para nada despreciable. Con 8 goles anotados en 5 partidos jugados, el rebaño sagrado ha cumplido medianamente con la faceta ofensiva que propone su entrenador. No obstante, en defensa se han visto las principales falencias del equipo, ya que ha permitido 10 goles en su valla, es decir, un promedio bastante alto de 2 tantos recibidos por encuentro. En mi opinión, es positivo que los jugadores sigan creyendo en Milito, pero los resultados tienen que llegar pronto porque la paciencia de la afición rojiblanca tiene límites muy claros. Cambiando a un tema más nostálgico que ha llamado la atención de los aficionados, surge la pregunta, ¿lo extraña Chivas? La publicación oficial del rebaño, donde se nombró a Alexis Vega, ahora brillando en Toluca, generó muchos comentarios entre los Chiva hermanos. En los últimos tiempos se ha estado señalando constantemente que hay varios jugadores que no funcionaron para nada en el Club Deportivo Guadalajara y hoy se destacan enormemente en otros equipos. Tal vez el caso más representativo y doloroso de todos esos sea el de Alexis Vega, quien este año se consagró campeón con Toluca y fue una de las figuras del campeonato. Este domingo pasado, Chivas destacó en sus redes sociales el golazo de tiro libre de Efraín Álvarez del viernes anterior en el empate 3-3 con Tijuana. En esa publicación, desde la cuenta oficial del Rebaño Sagrado, recordaron cuáles habían sido los últimos 2 goles de falta directa anotados por el club, y en ambos casos se trataba de Alexis Vega, quien ya no pertenece a la institución. Con las revoluciones al máximo vivimos el empate del Guadalajara ante Tijuana por la jornada 6 de la Apertura 2025, que nos tuvo al borde del asiento hasta el último segundo. Por supuesto que la demostración de carácter y la valentía de buscar el partido por parte del equipo de Gabriel Milito tienen mucho mérito, pero también nos dejó un aspecto muy peculiar para el análisis. Publicaron en el sitio web oficial. Los goles más recientes de falta directa por parte de Chivas llegaron nada menos que en el 2022. En la tercera jornada del clausura de aquel año, Alexis Vega le había marcado al Querétaro con un tiro libre espectacular. El último gol de falta directa que se había dado en el Guadalajara hasta el grito liberador de Efraín Álvarez fue en la jornada 11 de aquel mismo torneo del 2022, donde Vega ajustició magistralmente a Pumas UNAM. Esta situación pone de manifiesto una realidad incómoda. Chivas dejó ir a un jugador que ahora es figura en el campeón Toluca y que tenía una especialidad muy valiosa en los tiros libres. Vega no solo se convirtió en una pieza clave del esquema de Renato Paiva, sino que también demostró que su salida de Verde Valle tal vez fue prematura o mal manejada por la directiva anterior. El hecho de que Chivas tenga que recordar los goles de Vega para contextualizar el tanto de Efraín Álvarez habla de una sequía preocupante en este tipo de jugadas y también de que tal vez no supieron valorar lo que tenían en casa. La ironía es que ahora Vega está disfrutando de su mejor momento como futbolista profesional, pero vistiendo los colores del archirrival regional. Me parece que la mención de Alexis Vega en esa publicación es un recordatorio doloroso de que Chivas a veces no sabe retener a sus talentos y los termina viendo brillar en otros equipos. Y para cerrar con una noticia que ilusiona a los Chiva hermanos de Estados Unidos, Chivas anunció oficialmente un amistoso contra León que promete ser muy atractivo para la afición que vive del otro lado de la